Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos uno de los fenómenos más misteriosos y poderosos que experimenta el ser humano, el amor. A lo largo de la historia, poetas, filósofos y artistas lo han descrito como una fuerza espiritual, un destino compartido o una pasión que trasciende la razón. Pero la ciencia, con su mirada precisa y meticulosa, ha revelado que detrás de cada suspiro, de cada mirada prolongada y de cada corazón acelerado, hay un complejo entramado de reacciones químicas y eléctricas en el cerebro. El amor, más que un simple sentimiento, es una cascada bioquímica que transforma nuestra mente, nuestro cuerpo y, en ocasiones, incluso nuestro sentido de identidad. El amor no es un acto mágico, aunque así se sienta. Es una sinfonía de moléculas que actúan en conjunto, un proceso en el que la evolución, la neuroquímica y la psicología se entrelazan para dar forma a una experiencia que parece irracional, pero que responde a patrones biológicos muy definidos. Cada vez que alguien se enamora, el cerebro se enciende como si se tratara de una tormenta eléctrica. Las zonas responsables del placer, la motivación y la recompensa se activan con intensidad, liberando neurotransmisores que alteran la percepción de la realidad y el comportamiento. Es un proceso tan poderoso que puede modificar la manera en que interpretamos el mundo, e incluso alterar la forma en que sentimos el dolor o el miedo. Los científicos comenzaron a estudiar el amor con herramientas propias de la neurobiología moderna, utilizando resonancias magnéticas funcionales y análisis químicos de la sangre para entender qué ocurre cuando alguien piensa en la persona que ama. Lo que encontraron fue asombroso. El cerebro enamorado se comporta de manera muy similar al de una persona que ha consumido cocaína. Ambas situaciones involucran una intensa liberación de dopamina, una molécula que actúa como mensajera del placer y la recompensa. Por eso, cuando alguien se enamora, puede experimentar una sensación de euforia, energía desbordante, pérdida de apetito y una obsesión constante con la persona amada. El cerebro literalmente entra en un estado de adicción, y el objeto del amor se convierte en la fuente primaria de satisfacción emocional. Esta adicción tiene un propósito evolutivo. El amor romántico, más allá del deseo sexual, cumple una función biológica: asegurar la unión entre individuos para favorecer la reproducción y el cuidado prolongado de la descendencia. Las especies que forman vínculos emocionales duraderos tienden a tener mayores tasas de supervivencia, porque las crías reciben atención y protección por más tiempo. En los humanos, esta estrategia se refuerza a través de la liberación de oxitocina y vasopresina, dos hormonas que consolidan los lazos afectivos. La oxitocina, conocida popularmente como la hormona del abrazo, se libera durante el contacto físico, los besos y el sexo. Pero también aparece en situaciones de confianza, ternura y cercanía emocional, como cuando una madre sostiene a su hijo o cuando dos personas se miran a los ojos con cariño. La oxitocina genera una sensación de calma, pertenencia y conexión. Reduce el estrés y aumenta la empatía, favoreciendo los comportamientos cooperativos. Por eso, en los primeros meses de una relación amorosa, el cerebro experimenta un equilibrio dinámico entre la dopamina, que impulsa la euforia, y la oxitocina, que promueve la serenidad y el apego. Esta dualidad crea el ciclo emocional del amor, una fase inicial de excitación intensa seguida de un periodo de estabilidad emocional que permite construir vínculos duraderos. Sin embargo, cuando estos niveles se alteran o desaparecen, el cerebro puede reaccionar con los mismos síntomas que un adicto experimenta durante la abstinencia. La neuroquímica del amor también involucra a otras sustancias, como la serotonina, la norepinefrina y las endorfinas. La serotonina regula el estado de ánimo y la obsesión. En las personas enamoradas, su nivel disminuye, lo que explica por qué tendemos a pensar constantemente en la persona amada, a sentir ansiedad por su atención o a interpretar señales ambiguas como pruebas de amor o rechazo. La norepinefrina, por su parte, aumenta la energía, acelera el corazón y provoca sudoración en las manos. Es la molécula responsable de esa sensación de nerviosismo que acompaña los primeros encuentros. Las endorfinas, finalmente, son analgésicos naturales que producen bienestar y refuerzan el placer de la compañía constante. Pero el cerebro no solo produce estas sustancias, también aprende de ellas. Cada vez que experimentamos amor o placer, se activan circuitos neuronales que fortalecen las conexiones sinápticas.
Esto significa que el cerebro recuerda a la persona amada, asociando su rostro, su voz o su olor con sensaciones de recompensa. Por eso, incluso después de que una relación termina, esos recuerdos pueden activar los mismos circuitos dopaminérgicos, causando nostalgia, tristeza o incluso dolor físico. No es una metáfora cuando alguien dice que el corazón duele. Las imágenes cerebrales muestran que las áreas activadas por una ruptura son las mismas que responden al dolor físico real. El amor, desde un punto de vista científico, es un fenómeno que desafía la lógica evolutiva por su complejidad. No solo busca la reproducción, sino que también moldea estructuras sociales, influye en decisiones morales y determina comportamientos altruistas. En su forma más pura, puede inspirar actos de sacrificio, creatividad y cooperación. En su forma más destructiva, puede generar celos, obsesión y violencia. Todo depende del delicado equilibrio químico que gobierna los impulsos emocionales. Estudiar el amor es estudiar la naturaleza humana. Cuando un científico observa un cerebro enamorado, no está viendo solo una serie de reacciones químicas, sino la manifestación más profunda de lo que significa ser humano, la capacidad de sentir, de desear y de conectar. La biología no destruye el misterio del amor, lo amplifica, mostrando que detrás de cada emoción hay una historia escrita en millones de años de evolución. La selección natural favoreció aquellos cerebros que podían amar, no solo porque eso garantizaba descendencia, sino porque el amor permitió la cooperación, la empatía y la cultura. Sin amor, no existiría la humanidad tal como la conocemos. El amor es un sistema que combina lo racional y lo instintivo. A nivel cerebral, se origina en estructuras profundas como el hipotálamo y el sistema límbico, regiones que compartimos con otros mamíferos y que están asociadas con la supervivencia y la recompensa. Pero a diferencia de ellos, los humanos también involucran la corteza prefrontal, la zona del pensamiento y la planificación. Esa combinación hace que el amor humano sea consciente, capaz de imaginar futuros compartidos, de prometer fidelidad, de sufrir por traición o de buscar sentido en la conexión emocional. En otras palabras, el amor es un impulso biológico filtrado por la mente racional. Cuando observamos el cerebro enamorado con las herramientas de la neurociencia moderna, descubrimos un paisaje fascinante. Regiones como el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y el córtex prefrontal orbitario forman una red que se ilumina con intensidad al ver o pensar en la persona amada. Estas zonas están asociadas al sistema de recompensa, un mecanismo que evolucionó para reforzar comportamientos esenciales para la supervivencia, como comer, reproducirse o cuidar a otros. Cuando se activa este sistema, el cerebro libera dopamina, inundando la sinapsis con una sensación de placer anticipado. Es esa misma química la que nos impulsa a buscar a la persona amada una y otra vez, no solo por deseo físico, sino por la necesidad de revivir la recompensa emocional. Este proceso tiene un fuerte componente evolutivo. En los albores de la humanidad, cuando las condiciones eran adversas y la supervivencia dependía de la cooperación, el vínculo entre dos individuos aseguraba mayor estabilidad para criar hijos y defender territorios. Aquellos que desarrollaban un apego emocional profundo tenían más probabilidades de dejar descendencia. Así, con el paso de miles de generaciones, la biología fue perfeccionando los mecanismos cerebrales del amor, creando un sistema que combina deseo, apego y afecto duradero. Lo que sentimos como una experiencia mística o poética es, en realidad, el resultado de una estrategia evolutiva altamente sofisticada. La atracción inicial, por ejemplo, no es completamente aleatoria. Aunque nos gusta pensar que el amor es cuestión del destino o de una conexión inexplicable, gran parte de la atracción responde a señales biológicas inconscientes. El olor corporal, por ejemplo, juega un papel más importante de lo que imaginamos. Cada ser humano emite un conjunto de compuestos químicos llamados feromonas, que influyen sutilmente en la percepción que otros tienen de nosotros. Estas moléculas no son detectadas de forma consciente, pero el sistema olfativo y el órgano vomeronasal envían señales al hipotálamo, modulando la atracción y la compatibilidad genética. Inconscientemente, tendemos a sentirnos más atraídos por quienes tienen un sistema inmunológico distinto al nuestro, lo que favorece la diversidad genética en la descendencia. Pero el amor no se detiene en la biología básica.
A medida que la relación progresa, se entrelazan emociones complejas que trascienden la mera química del deseo. El cerebro comienza a liberar oxitocina y vasopresina, generando sentimientos de confianza y seguridad. Estas hormonas fortalecen los lazos emocionales y permiten que el amor se transforme en apego. Curiosamente, en experimentos con animales monógamos como los ratones de campo, se ha demostrado que la oxitocina y la vasopresina son cruciales para mantener el vínculo de pareja. Cuando se bloquean los receptores de estas sustancias, los animales dejan de mostrar preferencia por su compañero habitual y se comportan como si la unión nunca hubiera existido. Esto sugiere que el apego romántico humano también depende de estos mecanismos profundos que compartimos con otras especies. El amor, sin embargo, no es solo una cadena de reacciones químicas. La mente le da significado. La corteza prefrontal, encargada del pensamiento complejo, evalúa las emociones y construye narrativas alrededor de ellas. Es aquí donde el amor adquiere un sentido simbólico. Las historias que contamos sobre nuestras relaciones, los recuerdos que idealizamos y los gestos que interpretamos como señales de afecto, todos surgen de esta capacidad cerebral de dotar de propósito a lo que sentimos. Por eso, el amor humano no se limita al impulso biológico, también es una creación cultural. La sociedad ha moldeado la manera en que entendemos el amor. A lo largo de la historia, ha pasado de ser una estrategia para alianzas familiares o económicas a convertirse en un ideal de libertad y pasión. Pero la química del cerebro sigue siendo la misma. Las emociones que sintieron los amantes de la antigüedad no son tan distintas de las que sentimos hoy, aunque los contextos sean diferentes. Cuando una persona se enamora, su cerebro experimenta los mismos cambios que hace miles de años. El aumento de dopamina, la reducción de serotonina, la activación de circuitos de recompensa y la consolidación del apego mediante oxitocina. La paradoja del amor está en su dualidad. Desde la biología, es una reacción química predecible. Desde la conciencia, es una experiencia única e irrepetible. Este contraste explica por qué podemos reconocer los patrones del enamoramiento sin que eso le reste profundidad emocional. Saber que el amor tiene una base química no lo hace menos real. De hecho, entenderlo puede hacernos más conscientes de su poder. Cuando el cerebro se enamora, todo el organismo responde. El ritmo cardíaco se acelera, las pupilas se dilatan, la temperatura corporal aumenta y la piel se vuelve más sensible. Cada sensación física es una expresión tangible del torbellino neuroquímico que se desata en nuestro interior. Los científicos han observado que durante la fase inicial del enamoramiento, los niveles de cortisol, la hormona del estrés, aumentan significativamente. Esto puede parecer contradictorio, ya que el amor suele asociarse con bienestar. Pero en realidad, este incremento tiene sentido. El cuerpo interpreta el enamoramiento como un estado de excitación e incertidumbre. Cada mensaje, cada mirada o cada silencio puede generar una respuesta fisiológica intensa. Es un momento de vulnerabilidad biológica en el que el organismo se adapta a la posibilidad de una nueva unión. Con el tiempo, si la relación se consolida, los niveles de cortisol disminuyen, y en su lugar prevalecen las hormonas del apego, que estabilizan el sistema. En los estudios realizados con parejas que llevan muchos años juntas, los escáneres cerebrales muestran un patrón diferente. Aunque la dopamina sigue presente, su intensidad disminuye, y las áreas asociadas a la calma y la estabilidad emocional cobran protagonismo. En lugar de la euforia inicial, predomina una sensación de paz, de seguridad. El amor maduro, desde el punto de vista biológico, se parece más a una sinfonía armoniosa que a un estallido de fuegos artificiales. Pero esa serenidad no implica menos profundidad. Al contrario, es el resultado de años de adaptación mutua, de sincronización química y emocional entre dos cerebros que han aprendido a regularse juntos. Así, el amor puede verse como un viaje neuroquímico que evoluciona con el tiempo. Comienza con la tormenta de la atracción, atraviesa la calma del apego, en algunos casos, llega a la etapa de amor compasivo, en la que predominan la empatía y el compromiso. Cada fase tiene su firma biológica, y cada persona la experimenta de forma distinta. Sin embargo, todas comparten un principio común: el cerebro busca equilibrio. Enamorarse,
Mantenerse en pareja o superar una ruptura no son procesos opuestos, sino etapas de un mismo ciclo adaptativo. El cerebro enamorado se comporta como una orquesta dirigida por la evolución. Cada molécula actúa en el momento preciso, generando una melodía que puede ser tan armoniosa como caótica. En esa sinfonía, la dopamina representa la exaltación, la oxitocina la unión, la serotonina el deseo de control y la adrenalina la emoción del riesgo. Cuando todas interactúan, crean una experiencia que sentimos como única, aunque sea producto de millones de años de programación biológica. Esta programación, sin embargo, no dicta un destino inmutable. Nos condiciona, pero no nos determina. La conciencia humana puede modificar los impulsos químicos, moldeándolos a través del pensamiento, la cultura y la voluntad. Un aspecto fascinante del amor es que puede alterar el modo en que percibimos el tiempo y el espacio. Los estudios con resonancia magnética funcional han demostrado que cuando alguien observa una fotografía de su ser amado, las regiones cerebrales vinculadas con la autopercepción y la conciencia del entorno disminuyen su actividad. Es como si el cerebro, concentrado en la otra persona, olvidara momentáneamente la frontera entre el yo y el otro. Por eso, el amor puede generar una sensación de fusión, de pertenencia compartida. El cerebro literalmente se apaga en las áreas que procesan el juicio racional y se ilumina en aquellas que buscan recompensa. Desde una perspectiva neuroquímica, amar es perder parcialmente la objetividad, algo que podría explicar por qué el amor suele ser descrito como una forma de locura temporal. Esa locura no es una metáfora literaria, sino una descripción biológica precisa. Cuando la dopamina se eleva a niveles inusuales, el cerebro reduce la capacidad de evaluar riesgos y consecuencias. Por eso, las personas enamoradas pueden actuar de manera impulsiva, asumir decisiones extremas o idealizar a su pareja más allá de toda lógica. Este fenómeno no es un error, sino una ventaja evolutiva. La idealización fortalece el vínculo, haciendo que los individuos permanezcan juntos el tiempo suficiente para reproducirse y criar a sus hijos. La biología diseñó el amor para ser intenso, incluso irracional, porque de esa intensidad depende la continuidad de la especie. Sin embargo, esta misma intensidad puede ser peligrosa. El amor, al activar los mismos circuitos que las adicciones, también puede generar dependencia emocional. Cuando una relación se interrumpe, el cerebro experimenta un síndrome de abstinencia. Las áreas que antes se iluminaban con la presencia del ser amado se vuelven silenciosas, provocando una sensación de vacío. La dopamina disminuye, el cortisol aumenta y las estructuras del sistema límbico asocian la pérdida con el dolor. Es en este momento cuando muchos experimentan lo que llamamos corazón roto. La ciencia ha comprobado que esta metáfora tiene una base real. El síndrome del corazón roto, o miocardiopatía de Takotsubo, es una condición médica en la que el estrés emocional provoca una debilitación temporal del músculo cardíaco, imitando un infarto. La mente y el cuerpo están tan estrechamente unidos que una emoción puede literalmente afectar la función de un órgano vital. Este fenómeno demuestra que el amor no se limita al cerebro. Cada célula del cuerpo responde a las señales químicas del enamoramiento. El sistema endocrino ajusta sus secreciones, el sistema inmunológico se fortalece o debilita según el estado emocional, y el sistema nervioso autónomo regula la presión arterial, la temperatura y la respiración. Por eso, amar puede rejuvenecer o enfermar, dependiendo del equilibrio entre las sustancias que circulan en la sangre. Los estudios han mostrado que las personas enamoradas tienen un sistema inmunológico más resistente, niveles más bajos de inflamación y mayor longevidad. Pero cuando el amor se convierte en obsesión o sufrimiento prolongado, esos beneficios se revierten, y el cuerpo entra en un estado de estrés crónico. La ciencia también ha explorado cómo el amor afecta la memoria y el aprendizaje. La dopamina y la oxitocina actúan directamente sobre el hipocampo, la región encargada de formar recuerdos. Esto explica por qué los momentos compartidos con la persona amada se graban con tanta claridad, incluso después de muchos años. Cada palabra, aroma o gesto puede revivir una sensación antigua, porque el cerebro asocia esos estímulos con una carga emocional intensa. No recordamos los hechos de manera objetiva, sino a través del filtro del afecto. En este sentido,
El amor moldea la biografía mental de cada individuo, transformando el recuerdo en una experiencia viva. Más allá de la biología, el amor también ha influido en el desarrollo de la mente humana. La capacidad de vincularnos emocionalmente permitió la evolución del lenguaje, la cooperación y la empatía. Desde los primeros grupos humanos, los lazos afectivos fueron esenciales para la cohesión social. Amar no solo servía para reproducirse, sino para mantener unidas a las comunidades. La empatía, una forma elevada de amor, permitió a los humanos anticipar las emociones de los demás, crear alianzas y desarrollar estructuras morales. En cierto modo, la civilización entera se construyó sobre la base neuroquímica del amor. Sin embargo, el amor humano no es uniforme. Existen múltiples formas de amor, y cada una activa distintos circuitos cerebrales. El amor romántico se centra en el deseo y la recompensa, el amor filial involucra empatía y protección, mientras que el amor altruista activa zonas vinculadas al razonamiento moral y al control emocional. En todas ellas, las moléculas son las mismas, pero las proporciones y las interacciones varían. Lo que cambia no es la química, sino el contexto emocional y cognitivo. Esta diversidad explica por qué podemos amar a una pareja, a un hijo o a una causa con intensidades distintas, sin que esas experiencias se excluyan entre sí. La ciencia moderna también ha revelado que el amor puede ser cultivado. La práctica de la compasión, la gratitud y la meditación aumenta los niveles de oxitocina y serotonina, generando bienestar emocional. Es decir, no dependemos por completo del azar o del destino para experimentar amor. El cerebro puede entrenarse para amar más y mejor. Desde esta perspectiva, el amor es tanto un instinto como una habilidad, una forma de inteligencia emocional que la neurociencia empieza apenas a comprender. Pero hay un aspecto del amor que escapa a toda medición: su capacidad para transformar la identidad. Amar implica ceder parte del yo, aceptar la vulnerabilidad y construir una nueva versión de uno mismo en relación con otro. Desde el punto de vista neurológico, esto se traduce en una reorganización de las redes neuronales. Las áreas encargadas del autoconcepto se modifican, integrando a la persona amada en la representación interna del propio ser. Por eso, cuando una relación termina, sentimos que perdemos una parte de nosotros. Literalmente, el cerebro tiene que reconfigurarse, reconstruir su mapa de identidad y reaprender a estar solo. En el fondo, el amor es una paradoja biológica. Nos hace más fuertes, al mismo tiempo, más vulnerables. Nos impulsa a crear y también a destruir. Es una fuerza que puede elevar la mente a su máxima expresión o sumirla en el abismo de la tristeza. La neurociencia lo estudia con precisión, pero ninguna ecuación puede describir completamente lo que se siente al amar. Las moléculas explican el mecanismo, pero no la experiencia. El amor, aunque químico, sigue siendo el misterio más humano de todos. El amor, aunque se origina en el cerebro, se manifiesta en todo el cuerpo como un lenguaje silencioso de reacciones y señales. Cuando alguien se enamora, el sistema nervioso simpático se activa, liberando adrenalina y noradrenalina. El corazón late más rápido, las manos se humedecen, y los músculos faciales adoptan expresiones involuntarias que reflejan placer o nerviosismo. Estas respuestas, lejos de ser meras coincidencias fisiológicas, tienen una función adaptativa. El aumento del ritmo cardíaco y la presión sanguínea prepara al organismo para la acción, para buscar contacto, para comunicar interés. La naturaleza diseñó el amor como una respuesta integral, donde cuerpo y mente se sincronizan para maximizar las posibilidades de unión. Los científicos han descrito que esta sincronización va más allá de lo visible. En experimentos realizados con parejas, se ha observado que cuando dos personas están enamoradas y pasan tiempo juntas, sus ritmos cardíacos y respiratorios tienden a sincronizarse. Incluso las ondas cerebrales muestran patrones semejantes, como si los dos cerebros entraran en una danza invisible. Este fenómeno, conocido como acoplamiento fisiológico, demuestra que el amor no es una experiencia aislada dentro de un solo cuerpo, sino una interacción biológica compartida. Las emociones de una persona influyen literalmente en el sistema nervioso de la otra, creando una retroalimentación emocional continua. El poder de esa conexión se observa también en los vínculos maternos.
Cuando una madre sostiene a su hijo, su cerebro libera grandes cantidades de oxitocina, lo que genera sensaciones de ternura y calma. Al mismo tiempo, el bebé experimenta un aumento en la frecuencia cardíaca y una reducción del estrés, como si ambos cuerpos estuvieran comunicándose químicamente. Esta misma dinámica, aunque con matices diferentes, ocurre entre parejas. El contacto físico prolongado estimula la liberación de endorfinas y oxitocina, fortaleciendo los lazos y reduciendo la ansiedad. Por eso, un simple abrazo puede tener efectos fisiológicos tan profundos como un medicamento ansiolítico. Pero el amor no se limita a lo físico. A nivel cerebral, el enamoramiento altera la percepción del riesgo, la memoria selectiva y la toma de decisiones. El córtex prefrontal, responsable del pensamiento crítico y la planificación, reduce su actividad ante la presencia de la persona amada. Esto explica por qué el amor puede hacernos actuar de forma impulsiva o tomar decisiones que, en retrospectiva, parecen irracionales. Sin embargo, esta suspensión parcial del juicio tiene una función biológica. Permite que el vínculo se consolide sin que la duda constante lo sabotee. En cierta forma, el cerebro apaga temporalmente la parte racional para permitir que la conexión emocional florezca. Aún así, no todos los amores son iguales, ni todas las mentes reaccionan del mismo modo. La genética influye notablemente en cómo percibimos y mantenemos las relaciones. Variaciones en los genes que regulan los receptores de dopamina o oxitocina pueden determinar si una persona tiende a ser más fiel, más dependiente o más propensa a enamorarse rápidamente. Por ejemplo, algunos estudios han identificado que ciertas variantes del gen del receptor de vasopresina están relacionadas con una mayor estabilidad emocional y compromiso en las relaciones monógamas. Esto no significa que el destino amoroso esté escrito en el ADN, pero sí que la biología establece un marco dentro del cual la experiencia personal se desarrolla. En el contexto social, el amor también funciona como un regulador emocional colectivo. A través de él, los seres humanos aprenden a confiar, a cooperar y a desarrollar empatía. La neurociencia social ha demostrado que cuando observamos a alguien sufrir o ser feliz, nuestro cerebro activa las mismas áreas que si lo estuviéramos experimentando nosotros mismos. Este fenómeno, conocido como resonancia emocional, está mediado por las neuronas espejo, un tipo de célula cerebral que permite comprender y reproducir las emociones ajenas. Sin este mecanismo, el amor altruista y la compasión serían imposibles. El amor, por tanto, no solo une a dos personas, también cimenta la estructura moral de las comunidades. Desde la perspectiva evolutiva, el amor fue una herramienta que permitió a la especie humana trascender la mera supervivencia individual. A diferencia de otros animales que se reproducen y se separan, los humanos desarrollaron un sistema emocional complejo que favorece la cooperación prolongada. Este sistema permitió la formación de familias, clanes y sociedades. En el fondo, cada impulso amoroso contiene el eco de miles de generaciones que sobrevivieron gracias al vínculo y al cuidado mutuo. Incluso los comportamientos más románticos, como escribir poemas o regalar flores, tienen raíces biológicas profundas. Son manifestaciones simbólicas de la necesidad de conexión, del deseo de ser vistos y comprendidos. La psicología también ha aportado claves importantes sobre cómo se forma y se mantiene el amor. John Bowlby, uno de los pioneros en el estudio del apego, propuso que las experiencias tempranas con nuestros cuidadores moldean la manera en que nos relacionamos emocionalmente en la vida adulta. Las personas con un apego seguro tienden a establecer relaciones estables y saludables, mientras que aquellas con un apego ansioso o evitativo pueden experimentar mayor dificultad para confiar o mantener la intimidad. Estos patrones, aunque psicológicos, tienen una base neuroquímica. Los cerebros que crecieron en entornos seguros desarrollan un equilibrio más estable entre dopamina, serotonina y oxitocina. Los que vivieron inseguridad o abandono, en cambio, muestran hipersensibilidad a las señales de rechazo y una mayor actividad en la amígdala, el centro cerebral del miedo. El amor, entonces, no es solo un fenómeno del presente. Es una narración que comienza en la infancia y se reescribe con cada experiencia. Cada relación que tenemos modifica nuestro cerebro, creando nuevas conexiones sinápticas y borrando otras. El amor nos enseña, incluso cuando duele. La neuroplasticidad,
Esa capacidad del cerebro para cambiar su estructura según la experiencia, permite que podamos volver a amar, aún después del desengaño. Cada encuentro, cada pérdida y cada reencuentro dejan una huella química en el sistema nervioso, un mapa de emociones que nos define como seres humanos. Y aunque la ciencia pueda explicar sus mecanismos, el amor sigue siendo una experiencia profundamente personal. Nadie siente igual, porque cada cerebro tiene su propio historial, su propio equilibrio químico, sus propias memorias y anhelos. El amor de una persona ansiosa no se parece al de una tranquila. El amor de quien ha sufrido rechazo no se parece al de quien siempre fue comprendido. Es una experiencia universal, pero con una firma biológica única. Esa individualidad convierte al amor en el fenómeno más complejo que la mente humana puede experimentar, una alquimia entre moléculas, emociones y significado. El amor, además de ser una experiencia biológica, es también una construcción psicológica que influye directamente en nuestra percepción del mundo. Cuando estamos enamorados, el cerebro reorganiza su forma de procesar la información. Las áreas vinculadas al juicio crítico, como el lóbulo frontal, disminuyen su actividad, mientras que las regiones asociadas al placer y la recompensa, como el núcleo accumbens, se vuelven dominantes. Esto provoca una distorsión cognitiva que nos lleva a idealizar a la persona amada, minimizando sus defectos y magnificando sus virtudes. Es un mecanismo de enfoque selectivo que prioriza lo positivo para fortalecer la conexión emocional y reducir la probabilidad de conflicto. La idealización no es una ilusión sin sentido, es una estrategia de cohesión. Si pudiéramos evaluar racionalmente cada aspecto de una persona al momento de enamorarnos, probablemente no estableceríamos vínculos duraderos. La naturaleza, consciente de eso a través de millones de años de selección, diseñó un sistema en el que el enamoramiento actúa como un filtro que oculta temporalmente los defectos. Esta ceguera emocional permite que la relación se consolide, que la confianza crezca y que el apego se fortalezca antes de que la razón intervenga. En cierto modo, el amor necesita de la irracionalidad para sobrevivir a sus primeras etapas. En los primeros meses del enamoramiento, los niveles de dopamina alcanzan su punto máximo. Este neurotransmisor, responsable de la sensación de euforia, nos impulsa a buscar constantemente la presencia del ser amado. Cada mensaje recibido, cada encuentro o incluso el simple pensamiento en esa persona genera una pequeña explosión química que refuerza la conducta, del mismo modo en que un sistema de recompensa motiva a un animal a buscar comida. Así, el cerebro asocia a la pareja con el bienestar y genera un patrón de búsqueda constante. Este ciclo es tan potente que puede alterar el apetito, el sueño y el rendimiento cognitivo. El amor literalmente consume energía mental, porque el cerebro dedica una parte significativa de sus recursos a mantener activa la conexión emocional. La serotonina, en cambio, se comporta de manera opuesta. Mientras la dopamina eleva el entusiasmo, la serotonina disminuye, generando pensamientos intrusivos y obsesivos. Es por eso que las personas enamoradas piensan de forma repetitiva en la otra, incluso cuando intentan concentrarse en otras tareas. Curiosamente, los niveles de serotonina en el cerebro de alguien enamorado son similares a los observados en personas con trastorno obsesivo-compulsivo. Este desequilibrio químico explica esa mezcla de placer y ansiedad que caracteriza al amor naciente. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cerebro busca estabilidad. La dopamina ya no se libera con la misma intensidad, y el organismo empieza a producir más oxitocina y vasopresina. Estas hormonas consolidan el apego, generando calma, seguridad y complicidad. El amor romántico se transforma entonces en un amor de compañía, más profundo y duradero. En este estado, las parejas experimentan una sensación de pertenencia y familiaridad que reduce el estrés y fortalece el sistema inmunológico. Los estudios han mostrado que las personas en relaciones estables y felices tienen menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, niveles más bajos de cortisol y una esperanza de vida más larga. La estabilidad emocional que ofrece el amor no solo beneficia al cuerpo, sino también a la mente. Las relaciones seguras fomentan la producción de serotonina y endorfinas, lo que mejora la salud mental y reduce los síntomas de depresión y ansiedad. Desde la neurociencia,
Se ha observado que los cerebros que experimentan amor duradero muestran mayor conectividad entre las áreas límbicas y corticales, lo que favorece la autorregulación emocional. En otras palabras, el amor sano enseña al cerebro a equilibrar la pasión con la calma. Pero no todos los amores logran alcanzar esa estabilidad. Cuando la relación se rompe, el cerebro sufre una especie de colapso químico. La dopamina cae bruscamente, el cortisol aumenta y las zonas de recompensa se desactivan. Las mismas regiones que antes se iluminaban ante la presencia del ser amado, como el área tegmental ventral, se tornan inactivas, generando una sensación de vacío. El cerebro, acostumbrado a la constante dosis de placer, entra en una fase de abstinencia emocional. Es el equivalente neurológico de dejar una droga. Por eso, el dolor de una ruptura no es solo psicológico, es también físico. Las imágenes de resonancia magnética revelan que, durante una ruptura amorosa, se activan las mismas áreas cerebrales que responden al dolor físico, en particular la corteza cingulada anterior. Esto explica por qué el desamor duele de forma literal. El cerebro no distingue completamente entre una herida emocional y una lesión corporal. Ambas experiencias comparten rutas neuronales y desencadenan respuestas similares del sistema nervioso. Incluso el cuerpo produce endorfinas para aliviar ese dolor, del mismo modo que lo haría ante una fractura o una quemadura. El proceso de recuperación después de una pérdida amorosa implica una reconfiguración completa del sistema de recompensa. El cerebro tiene que aprender a vivir sin los estímulos asociados a la persona amada. Este proceso puede durar semanas, meses o años, dependiendo de la intensidad del vínculo y de la capacidad de adaptación emocional. Sin embargo, la neuroplasticidad permite reconstruir las conexiones neuronales. Con el tiempo, nuevas experiencias, amistades o intereses pueden activar nuevamente las rutas dopaminérgicas, sustituyendo la fuente anterior de placer por nuevas motivaciones. Desde una perspectiva científica, este proceso es una muestra extraordinaria de la resiliencia humana. El cerebro, aunque vulnerable al amor, está diseñado para sanar. Puede enamorarse, sufrir y luego volver a amar. Cada relación deja una huella biológica, pero ninguna es definitiva. La neuroquímica se reajusta, las emociones se transforman y la memoria emocional se adapta. Este ciclo, repetido innumerables veces a lo largo de la historia humana, es lo que ha permitido que el amor continúe siendo el motor de nuestra especie. Amar, entonces, es un riesgo biológico y emocional que el cerebro está dispuesto a correr una y otra vez. No por ignorancia, sino por necesidad. La evolución no habría conservado un proceso tan complejo si no aportara ventajas claras a la supervivencia. El amor nos hace vulnerables, pero también nos hace cooperativos, creativos y persistentes. Nos impulsa a construir, a proteger y a soñar. Es, en esencia, el impulso que da sentido a la existencia humana. El amor, en su dimensión más profunda, también está relacionado con la creatividad y la motivación. Numerosos estudios han demostrado que las mismas áreas cerebrales que se activan durante el enamoramiento participan en los procesos de inspiración artística, innovación científica y búsqueda de objetivos personales. El sistema dopaminérgico no solo impulsa la atracción romántica, sino también la curiosidad y la exploración. Cuando alguien está enamorado, el cerebro entra en un estado de energía elevada y enfoque intenso, una especie de hiperatención que puede extenderse a otras áreas de la vida. Este fenómeno explica por qué muchas personas se sienten más productivas, inspiradas o valientes cuando experimentan amor. La química del amor no se queda en la pareja, irradia hacia la existencia entera. La dopamina, en particular, juega un papel fundamental en la motivación. En el amor, esta molécula no se libera únicamente por la presencia física de la persona amada, sino también por la anticipación. La simple expectativa de un encuentro, un mensaje o una mirada activa los circuitos de recompensa. Es un sistema diseñado para mantenernos en movimiento, para hacernos persistir en la búsqueda del vínculo. Sin embargo, esta misma característica puede transformarse en sufrimiento cuando el amor no es correspondido. La expectativa insatisfecha genera un vacío dopaminérgico que el cerebro interpreta como una pérdida. De ahí surgen los pensamientos obsesivos, las ganas de insistir,
y la dificultad para soltar. En realidad, el cerebro intenta recuperar el equilibrio químico que una vez tuvo. El amor no correspondido es una paradoja biológica. Desde el punto de vista evolutivo, no tiene un propósito aparente. Sin embargo, la neurociencia sugiere que estas experiencias dolorosas pueden tener un valor adaptativo. Forzar al cerebro a enfrentarse a la frustración y al rechazo fortalece los mecanismos de regulación emocional. Las conexiones sinápticas que se activan durante la pérdida también participan en la resiliencia. Es decir, el sufrimiento amoroso puede preparar al cerebro para futuras relaciones más estables y equilibradas. Cada fracaso amoroso, por tanto, deja una huella de aprendizaje. El amor también tiene un papel crucial en la percepción del yo. Cuando dos personas comparten una relación íntima, sus cerebros tienden a desarrollar una interdependencia emocional. Las investigaciones muestran que los amantes frecuentes muestran una activación paralela en las regiones del cerebro asociadas con la identidad personal, como el córtex prefrontal medial. Esto significa que la mente comienza a integrar al otro como parte de su autoconcepto. La frontera entre yo y nosotros se vuelve difusa. Por eso, una ruptura puede sentirse como una amputación simbólica. El cerebro tiene que reconstruir la noción de sí mismo, redefiniendo quién es sin el otro. La química del amor también influye en la moral y la empatía. Cuando sentimos afecto por alguien, el cerebro libera oxitocina y serotonina, sustancias que promueven la confianza y la cooperación. Este efecto no se limita a la pareja, puede extenderse a la comunidad. Los pueblos que desarrollan estructuras basadas en la solidaridad y el afecto muestran mayores niveles de bienestar y cohesión social. Desde una perspectiva biológica, el amor es una herramienta de supervivencia colectiva. A través del cuidado mutuo y la empatía, la especie humana logró enfrentar los desafíos del entorno, cuidar a los enfermos y criar a los hijos durante años. El amor, entonces, no es solo un sentimiento individual. Es un cimiento evolutivo que permitió la existencia de la sociedad. Incluso en el ámbito de la neuroteología, el estudio científico de las experiencias espirituales, se ha observado que los sentimientos intensos de conexión amorosa activan regiones cerebrales similares a las implicadas en la oración o la meditación profunda. En ambos casos, el cerebro libera oxitocina, dopamina y endorfinas, creando una sensación de unidad con algo más grande que uno mismo. Desde esta perspectiva, el amor puede entenderse como una experiencia trascendental que difumina los límites entre la biología y lo espiritual. El cuerpo produce las sustancias, pero la mente les da significado. El amor también tiene un rostro oscuro. La misma química que produce felicidad puede, en ciertas condiciones, generar celos, posesividad y violencia. Cuando el sistema dopaminérgico se desequilibra, el deseo de recompensa se convierte en obsesión. Los celos surgen cuando el cerebro percibe una amenaza hacia la fuente de placer, activando la amígdala y otras regiones relacionadas con el miedo y la agresión. Este impulso no es un error de la naturaleza, sino un residuo evolutivo. En las primeras etapas del desarrollo humano, proteger la pareja o la descendencia aumentaba las posibilidades de supervivencia. Sin embargo, en el contexto moderno, este mecanismo puede transformarse en una distorsión emocional peligrosa. La neurociencia moderna intenta comprender cómo la misma red que produce amor también puede provocar odio o resentimiento. Los estudios han demostrado que, al observar una fotografía de una expareja con la que se tiene una relación negativa, se activan las mismas áreas cerebrales que durante el enamoramiento, pero con diferente patrón de intensidad. El cerebro no distingue del todo entre amor y odio. Ambos comparten los mismos circuitos emocionales. Lo que cambia es el tipo de estímulo y la interpretación cognitiva. Esta cercanía entre placer y dolor explica por qué el amor puede convertirse tan fácilmente en sufrimiento. El amor, en esencia, es una fuerza ambivalente. Puede inspirar actos de bondad extrema o desencadenar episodios de desesperación. Desde la biología, esta dualidad se explica por la interacción entre el sistema límbico, donde se originan las emociones, y la corteza prefrontal, que intenta regularlas. Cuando la emoción domina, la razón pierde el control. Cuando la razón interviene, el amor pierde parte de su intensidad. La sabiduría emocional consiste en encontrar un punto medio,
en permitir que la química actúe sin que destruya el equilibrio mental. El equilibrio, sin embargo, no siempre se alcanza de manera consciente. A veces, el cerebro necesita tiempo para ajustar su química después de experiencias intensas. La oxitocina tarda días en estabilizarse, la dopamina, semanas, la serotonina, incluso meses. Por eso, el duelo amoroso no es solo una cuestión psicológica, sino también fisiológica. El cuerpo debe purificar lentamente las huellas bioquímicas del vínculo, un proceso tan tangible como la cicatrización de una herida. Con el tiempo, los receptores cerebrales se reajustan, el equilibrio hormonal se restablece y el organismo recupera su homeostasis. Amar es, en definitiva, una experiencia neuroquímica que nos transforma por completo. Cambia la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Pero también nos conecta con lo más esencial de la naturaleza humana: la necesidad de pertenecer, de cuidar y de ser cuidados. El cerebro no solo busca placer cuando ama, busca sentido. En esa búsqueda, la biología y la conciencia se encuentran, y el amor deja de ser una simple reacción química para convertirse en una expresión profunda de lo que significa estar vivo. Cuando la ciencia analiza el amor, descubre que no hay una única fórmula que lo explique por completo. Cada persona tiene un patrón químico distinto, moldeado por la genética, la experiencia y el entorno. Sin embargo, todos compartimos los mismos componentes básicos: dopamina, oxitocina, serotonina, adrenalina y vasopresina. Estas moléculas son el lenguaje universal del amor, pero cada cerebro las interpreta de manera diferente. Es como una partitura que suena única en cada individuo, con variaciones infinitas en ritmo, intensidad y tono. Lo fascinante es que esta diversidad no destruye la esencia del amor, sino que la enriquece. Cada historia amorosa, cada vínculo humano, es una combinación irrepetible de biología y emoción. En el corazón de todo este proceso está la dopamina, la mensajera de la recompensa. Sin ella, el amor carecería de impulso. Cuando se libera, genera una sensación de anticipación y placer, impulsando al cerebro a repetir aquello que la provoca. Es la responsable de la adicción al enamoramiento, de esa necesidad de ver, tocar o simplemente pensar en la persona amada. Pero la dopamina, aunque poderosa, no actúa sola. Su equilibrio con la serotonina determina si el amor se vive con serenidad o con ansiedad. Un exceso de dopamina acompañado de baja serotonina puede transformar la pasión en obsesión, haciendo que el cerebro se aferre a pensamientos repetitivos y emociones intensas. La oxitocina, en cambio, aporta estabilidad. Esta hormona, liberada durante el contacto físico, la intimidad o incluso la mirada prolongada, fortalece la confianza y la empatía. Es la base biológica de la ternura y el apego. Cuando una pareja comparte abrazos, besos o momentos de vulnerabilidad, la oxitocina fluye y el cerebro interpreta esa sensación como seguridad emocional. En estudios realizados con resonancia magnética, se observó que las parejas con altos niveles de oxitocina mostraban menor actividad en la amígdala, lo que indica una reducción del miedo y del estrés. Es decir, el amor literalmente apaga las alarmas internas del peligro, permitiendo que la calma y el afecto reemplacen la tensión. Sin embargo, este equilibrio puede romperse. Cuando una relación atraviesa conflictos, el cerebro reacciona con un cóctel químico opuesto. El cortisol, la hormona del estrés, aumenta, y con él se incrementa la actividad en la amígdala y el sistema límbico. Esta respuesta prepara al cuerpo para la confrontación o la defensa, lo que puede conducir a discusiones o distanciamientos. En este estado, las regiones del cerebro encargadas de la empatía y la compasión reducen su actividad. Por eso, en medio de una pelea, cuesta tanto escuchar o comprender al otro. El cerebro está más enfocado en protegerse que en conectar. Pero una vez resuelto el conflicto, el organismo puede volver a liberar oxitocina y endorfinas, restaurando la armonía. La ciencia del amor también nos muestra cómo las relaciones afectan la salud a largo plazo. Estudios realizados en universidades como Harvard y Stanford revelan que las personas que mantienen vínculos amorosos saludables presentan una reducción del 30% en el riesgo de enfermedades cardiovasculares y una recuperación más rápida ante lesiones o cirugías. Este efecto se debe, en parte,
a que el amor disminuye la liberación crónica de cortisol y favorece la producción de endorfinas, moléculas que reducen la percepción del dolor. Además, las relaciones amorosas estables promueven comportamientos más saludables, mejor alimentación, sueño más regular y mayor motivación para cuidar del propio cuerpo. En otras palabras, amar bien prolonga la vida. El amor también tiene un impacto profundo en el envejecimiento cerebral. Las interacciones afectivas estimulan la producción de factores neurotróficos, sustancias que favorecen la regeneración neuronal. En adultos mayores, los vínculos emocionales reducen el riesgo de demencia y fortalecen la memoria. La soledad, en cambio, tiene el efecto opuesto. Eleva los niveles de cortisol y acelera el deterioro cognitivo. Por eso, la neurociencia considera al amor, en todas sus formas, como una de las experiencias más protectoras para el cerebro humano. No solo es una emoción, sino una fuerza biológica capaz de moldear la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso. Desde una mirada evolutiva, la química del amor fue una herramienta de supervivencia colectiva. En los primeros grupos humanos, el apego aseguraba que los individuos permanecieran unidos, compartieran recursos y cuidaran a sus descendientes. La biología premió el afecto con placer, creando un sistema de recompensa que favorecía la cooperación. Con el tiempo, este mecanismo se amplió más allá de la reproducción. El amor se convirtió en el pegamento social que sostiene las comunidades. En este sentido, el amor no solo es una emoción privada, sino una fuerza que da cohesión a la humanidad. No obstante, a medida que la sociedad cambió, el amor también se transformó. En las culturas antiguas, era más una cuestión de deber o de alianza familiar que de elección individual. Hoy, la ciencia ha demostrado que, aunque el amor romántico tiene una base biológica común, su expresión está moldeada por la cultura. Las normas sociales, los valores y las expectativas influyen en la forma en que se experimenta. En sociedades donde el contacto físico y la expresión emocional son más aceptados, los niveles de oxitocina tienden a ser más altos. En cambio, en culturas donde las relaciones se basan más en la formalidad, las reacciones hormonales son más contenidas. La biología se adapta al entorno social. La tecnología ha añadido una nueva capa a este fenómeno. En la era digital, el cerebro responde con las mismas reacciones químicas ante los estímulos virtuales. Un mensaje, una notificación o una foto pueden liberar dopamina de la misma manera que una interacción física. El cerebro, incapaz de distinguir entre lo real y lo simbólico, se deja llevar por la expectativa de conexión. Esto ha hecho que el amor contemporáneo sea más inmediato, pero también más volátil. La sobreexposición a estímulos amorosos virtuales, mensajes, redes, interacciones breves, puede generar un ciclo constante de búsqueda y recompensa que imita la adicción. Sin embargo, el amor auténtico, aquel que involucra compromiso y reciprocidad, sigue requiriendo presencia física y emocional. La oxitocina no se libera por completo a través de una pantalla. Solo el contacto directo, la mirada o el tono de voz pueden activar los receptores necesarios para el apego profundo. La tecnología puede imitar el amor, pero no reemplazarlo. La neurociencia confirma que los vínculos duraderos necesitan de la corporalidad, de la sincronía entre respiraciones y latidos, de esa comunicación invisible que ocurre cuando dos seres humanos comparten el mismo espacio y se reconocen mutuamente. Así, la química del amor es tanto una historia biológica como una historia cultural. En ella se cruzan la evolución, la sociedad y la tecnología. Pero, pese a todos los cambios, el principio sigue siendo el mismo. El amor es la forma más poderosa que tiene el cerebro para trascender la soledad. Es una red de moléculas y emociones diseñada para recordarnos que no estamos solos en el universo, que nuestro sentido de identidad se amplía al tocar otra vida, y que, detrás de toda la ciencia, sigue latiendo una verdad simple: el amor es la biología de la unión. El amor, cuando se analiza desde la neurociencia afectiva, se revela como una forma avanzada de comunicación entre cerebros. No se trata solo de lo que sentimos, sino de cómo nuestros sistemas nerviosos se sincronizan. Cada gesto, cada tono de voz, cada mirada prolongada transmite información eléctrica y química que modifica el estado emocional del otro. En un sentido literal,
Amar es interactuar entre sistemas biológicos que se ajustan mutuamente. Este fenómeno es conocido como corregulación emocional y es fundamental para mantener el equilibrio psicológico. Cuando dos personas comparten una conexión sólida, sus cerebros aprenden a calmarse, motivarse y sanar juntos. Esta capacidad de regularse a través del amor tiene raíces evolutivas profundas. Los primeros mamíferos que desarrollaron vínculos estables tuvieron una ventaja sobre aquellos que vivían aislados. La cooperación y el cuidado mutuo aumentaban la supervivencia de las crías y reducían los riesgos del entorno. Con el paso del tiempo, los mecanismos neuronales que reforzaban la unión, como la oxitocina y la dopamina, se consolidaron como parte esencial del comportamiento social. Por eso, el amor no es una invención cultural reciente, sino una estrategia biológica que la evolución ha perfeccionado durante millones de años. Desde el punto de vista fisiológico, el amor no solo afecta al cerebro, sino también al corazón. Durante los estados de enamoramiento, el ritmo cardíaco tiende a acelerarse y a sincronizarse con el de la persona amada. Este efecto, medido con monitores cardíacos en experimentos de laboratorio, demuestra cómo las emociones alteran la función cardiovascular. Pero lo más interesante es que esta sincronización tiene un efecto calmante. Una vez establecida la conexión emocional, los latidos se estabilizan, disminuye la presión arterial y se reduce el estrés oxidativo en las células. Amar, literalmente, protege al corazón. A nivel inmunológico, también se observan beneficios. Las personas que mantienen relaciones amorosas estables muestran un aumento en la producción de linfocitos T y una menor secreción de citocinas inflamatorias. Esto significa que el cuerpo se vuelve más resistente a infecciones y enfermedades. Incluso el envejecimiento celular parece desacelerarse. Los telómeros, estructuras que protegen los extremos del ADN, se acortan más lentamente en quienes viven rodeados de afecto. La ciencia empieza a confirmar lo que la intuición humana siempre sospechó: el amor tiene poder sanador. La conexión entre amor y salud mental también es evidente. Cuando el cerebro experimenta vínculos positivos, libera serotonina y endorfinas, las mismas sustancias asociadas al bienestar. Estas moléculas reducen la actividad del eje hipotalámico pituitario adrenal, el sistema que regula la respuesta al estrés. Por eso, el amor actúa como un antídoto biológico contra la ansiedad y la depresión. Pero cuando una persona carece de afecto o experimenta rechazo, ocurre lo contrario. El cortisol se eleva, el sistema inmunológico se debilita y las redes neuronales relacionadas con la recompensa se apagan. La falta de amor no solo entristece, enferma. El amor romántico es, sin embargo, solo una de las formas en que este sistema biológico se manifiesta. El amor parental, el amor fraternal y el amor altruista comparten los mismos fundamentos químicos, pero con diferencias en su expresión. En el amor maternal, por ejemplo, la oxitocina y la prolactina alcanzan niveles más altos que en cualquier otra experiencia emocional humana. Estas sustancias garantizan que la madre se sienta impulsada a cuidar, proteger y empatizar con su hijo. En el amor fraternal, predominan las endorfinas y la serotonina, que generan una sensación de pertenencia y lealtad. Y en el amor altruista, la activación cerebral se desplaza hacia regiones prefrontales, vinculadas al juicio moral y la toma de decisiones, lo que muestra que la compasión también tiene una base neurobiológica. En todos los casos, el amor actúa como un puente entre el cuerpo y la mente. Los impulsos eléctricos que recorren las neuronas se traducen en emociones, y esas emociones se transforman en acciones concretas: abrazar, consolar, proteger, acompañar. El amor convierte los impulsos químicos en gestos humanos. En este sentido, es una forma de lenguaje universal, más antigua que las palabras. No obstante, el amor también tiene límites. Cuando se transforma en dependencia, los mismos circuitos que producen placer pueden generar sufrimiento. El cerebro enamorado se acostumbra a la liberación constante de dopamina y oxitocina, creando una especie de tolerancia. Si esa fuente desaparece, aparece la ansiedad. Este fenómeno explica por qué algunas personas permanecen en relaciones dañinas. El cerebro, adicto al ciclo de recompensa, teme más a la abstinencia emocional que al dolor del vínculo.
La ciencia compara este proceso con los mecanismos de la adicción a sustancias. No se trata de debilidad emocional, sino de una reacción biológica poderosa. La clave para romper ese ciclo está en la reprogramación neuronal. Al igual que una adicción, el apego disfuncional puede modificarse mediante nuevas experiencias emocionales y hábitos saludables. La exposición a vínculos seguros, la práctica de la gratitud y el fortalecimiento del amor propio reactivan los circuitos de recompensa, sustituyendo la dependencia por equilibrio. El cerebro es plástico, puede desaprender un patrón y crear otro. En términos químicos, esto significa que las redes dopaminérgicas pueden volver a asociar el placer con actividades que no impliquen sufrimiento o miedo. El amor propio, en este contexto, es una manifestación esencial del mismo sistema biológico que produce el amor romántico. Implica el mismo equilibrio entre dopamina, serotonina y oxitocina, pero dirigido hacia uno mismo. Cuando una persona desarrolla compasión hacia su propia vida, el cerebro libera las mismas moléculas de bienestar que al recibir afecto de otro. Este hallazgo ha transformado la psicología moderna, demostrando que el amor no es únicamente una relación entre dos personas, sino también un estado de armonía interna. El cerebro que se ama a sí mismo responde mejor al estrés, al dolor y a la incertidumbre. Amar, entonces, no es solo un acto biológico o social, sino un proceso de autorregulación. Es la capacidad de mantener la coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Cuando el cerebro logra esa coherencia, experimenta un estado de equilibrio químico y emocional que se traduce en salud y bienestar. Por eso, el amor, en su sentido más amplio, puede considerarse una forma de homeostasis emocional, un mecanismo que mantiene la estabilidad del ser humano frente a la complejidad del mundo. A medida que profundizamos en la comprensión científica del amor, surge una pregunta inevitable. Si es un fenómeno tan biológico, ¿por qué se siente tan espiritual? La respuesta está en la manera en que el cerebro integra la emoción con el significado. Las regiones límbicas, donde nacen las sensaciones de placer, miedo o deseo, se comunican constantemente con la corteza prefrontal, donde se construyen las ideas abstractas y los valores. Cuando amamos, ambas regiones trabajan juntas, creando una experiencia que trasciende lo puramente físico. No solo sentimos amor, lo interpretamos, le damos propósito y lo convertimos en historia. Es en ese proceso donde el amor deja de ser solo química y se convierte en identidad. El amor también despierta uno de los rasgos más característicos de la conciencia humana, la empatía. La ciencia ha demostrado que, al observar el sufrimiento o la alegría de la persona amada, el cerebro activa las mismas áreas que se activarían si esas emociones fueran propias. Este reflejo empático no es un acto racional, sino un impulso automático del sistema nervioso. Las neuronas espejo, responsables de este fenómeno, permiten sentir lo que el otro siente y actuar en consecuencia. Son la base neurobiológica de la compasión, y sin ellas, la civilización sería imposible. En última instancia, el amor es el laboratorio donde la empatía se entrena y se perfecciona. En el ámbito cultural, el amor ha sido una constante reinterpretación de esa biología. Cada civilización lo ha moldeado de acuerdo con sus valores, religiones y estructuras sociales. En la Grecia antigua, se distinguían varias formas de amor: eros, el deseo físico; ágape, el amor incondicional; y filia, la amistad. En la Edad Media, el amor cortés se transformó en una forma de devoción casi espiritual, mientras que en la modernidad, el amor romántico se convirtió en el ideal de libertad emocional. Pero detrás de todas esas transformaciones culturales, las moléculas del amor permanecen iguales. Los poetas pueden cambiar las metáforas, pero la dopamina sigue siendo la misma sustancia que hace que el corazón se acelere. Desde la antropología, se ha observado que el amor cumple funciones sociales universales. En todas las culturas estudiadas, existen rituales de unión, expresiones afectivas y narraciones sobre el enamoramiento. Incluso en comunidades donde el matrimonio se organiza por conveniencia, las parejas suelen desarrollar lazos afectivos con el tiempo, impulsados por el mismo circuito neuroquímico que en cualquier otro lugar del planeta. Esto demuestra que el amor no es un invento occidental ni una moda moderna, sino una necesidad humana tan fundamental como el hambre o el sueño.
La psicología evolutiva considera que el amor es una extensión del instinto de supervivencia. Nos empuja a proteger a otros y a ser protegidos. La selección natural favoreció a aquellos individuos que eran capaces de formar vínculos estables y solidarios, porque eso aumentaba las probabilidades de éxito reproductivo y social. A través del amor, la especie humana desarrolló las bases de la cooperación, la moral y la cultura. Así, lo que comenzó como una respuesta biológica se convirtió en un fenómeno moral y filosófico. El amor, en ese sentido, es el puente entre la biología y el espíritu. La neurociencia moderna también explora cómo el amor modifica la percepción del tiempo. Durante el enamoramiento, el cerebro produce una sensación de aceleración y plenitud. Los minutos parecen segundos cuando estamos con la persona amada, pero las horas se vuelven eternas en su ausencia. Este fenómeno tiene una explicación biológica. La dopamina y la adrenalina alteran la actividad en el cerebelo y el córtex parietal, regiones responsables del procesamiento temporal. En otras palabras, el amor literalmente distorsiona la percepción del tiempo. Pero esta distorsión no es un error, sino una forma de priorizar la experiencia emocional por encima de la racional. El amor también reconfigura la manera en que el cerebro percibe la belleza. Estudios con imágenes de resonancia magnética han mostrado que, al ver a la persona amada, se desactivan las áreas cerebrales asociadas con el juicio estético. Esto significa que el amor nos hace ver belleza más allá de los estándares físicos. El cerebro no evalúa de forma objetiva, sino emocional. Esta suspensión del juicio no solo fortalece el vínculo, sino que también revela una verdad profunda. Amar es mirar al otro con los ojos de la emoción, no de la razón. La filosofía ha intentado explicar este fenómeno desde hace siglos. Platón, en su Banquete, definía el amor como una búsqueda de lo eterno, un impulso hacia la perfección que nos eleva por encima de lo material. Desde la ciencia moderna, podemos reinterpretar esa idea. El amor activa los mecanismos del aprendizaje y la memoria de una forma tan poderosa que transforma la percepción de la realidad. Nos hace aspirar a más, no solo a nivel físico, sino también mental y espiritual. Amar es expandir la conciencia. Incluso desde la perspectiva de la física biológica, se puede afirmar que el amor es energía organizada. Cada pensamiento, cada emoción, genera impulsos eléctricos medibles en el cerebro. La sincronía entre dos personas enamoradas produce patrones de ondas cerebrales que se asemejan en frecuencia y ritmo, como si compartieran un mismo campo energético. Algunos investigadores han comenzado a estudiar estos fenómenos bajo el concepto de coherencia cardíaca, donde los latidos del corazón y las ondas cerebrales se alinean en un estado de equilibrio emocional profundo. Amar, en este sentido, no solo conecta mentes, sino también ritmos vitales. El amor, al fin y al cabo, es una de las pocas experiencias humanas que une la ciencia con la poesía. La biología puede describir su mecanismo, pero no puede capturar su esencia total. Sabemos que moléculas participan, que regiones del cerebro se iluminan y que hormonas se liberan, pero el significado del amor trasciende esos datos. Cuando alguien ama, no solo reacciona químicamente, elige, imagina, recuerda y sueña. Esa capacidad de darle sentido al amor es lo que nos diferencia de los demás seres vivos. La ciencia puede explicar el cómo, pero el por qué sigue perteneciendo al misterio. Y tal vez ahí resida la belleza del amor, en su imposibilidad de ser completamente explicado. Podemos medirlo en el laboratorio, pero sigue escapándose entre los dedos como un perfume. Podemos describir su anatomía, pero no su alma. En el fondo, el amor no solo transforma al cerebro, sino también al universo interior de quien lo siente, convirtiendo la biología en significado, la química en destino y el impulso en eternidad. El amor, visto desde las neurociencias contemporáneas, demuestra que no existe una línea divisoria entre lo material y lo emocional. Cada sentimiento tiene una huella fisiológica, y cada reacción del cuerpo tiene una resonancia emocional. Este vínculo indisoluble entre mente y materia se expresa con claridad en el amor, porque en él se funden todas las dimensiones humanas, la biológica, la psicológica, la social y la espiritual. Amar es, al mismo tiempo, un proceso químico, un acto de percepción y un compromiso de voluntad. Ninguna de estas partes puede entenderse sin las otras,
porque el amor no ocurre en un solo órgano, sino en la totalidad del ser. Cuando el amor se consolida, el cerebro comienza a estabilizar su actividad. La euforia de la dopamina se transforma en una sinfonía más equilibrada de oxitocina, serotonina y endorfinas. Este estado no es tan intenso como el enamoramiento inicial, pero sí más sostenible. Los neurocientíficos lo describen como una forma de amor maduro, caracterizada por la calma y la resiliencia emocional. En esta etapa, el cerebro deja de buscar constantemente la recompensa inmediata y empieza a disfrutar de la seguridad que ofrece la permanencia. Es un amor menos impulsivo, pero más profundo, menos volátil, pero más real. En esta fase, el amor deja de ser solo un impulso y se convierte en una elección consciente. La corteza prefrontal, la región del cerebro encargada del juicio y la planificación, recupera su protagonismo. Ahora la razón y la emoción cooperan, en lugar de competir. La persona enamorada ya no idealiza ciegamente, sino que aprende a ver y aceptar las imperfecciones del otro. Esta aceptación activa circuitos neuronales vinculados con la compasión, lo que fortalece aún más el vínculo. La ciencia demuestra así que el amor maduro no es un sentimiento pasivo, sino una forma de inteligencia emocional sostenida por la biología. Uno de los descubrimientos más fascinantes sobre el amor es su capacidad para modificar el cerebro a largo plazo. Las parejas que conviven durante años muestran una sincronización neuronal que puede observarse mediante resonancias magnéticas. Sus cerebros no solo responden de manera similar ante estímulos externos, sino que también desarrollan patrones compartidos de toma de decisiones, memoria emocional y empatía. Es como si, con el tiempo, sus redes neuronales aprendieran a trabajar en conjunto. Este fenómeno se conoce como acoplamiento intersubjetivo, y constituye una de las pruebas más sólidas de que el amor puede literalmente esculpir la mente humana. El amor también influye en la forma en que percibimos la muerte y la pérdida. En los momentos de duelo, las mismas zonas cerebrales que se activan con el amor permanecen encendidas, aunque el objeto del afecto ya no esté presente. Esto demuestra que el cerebro mantiene el vínculo emocional incluso en la ausencia física. El amor deja rastros neurológicos permanentes, conexiones que se resisten a desaparecer. Por eso, el recuerdo de un ser amado puede generar tanto consuelo como dolor. La biología guarda la memoria del amor, no como una simple evocación, sino como una estructura viva en el tejido neuronal. Desde la neuropsicología, se ha observado que la experiencia amorosa también estimula el desarrollo de nuevas neuronas en el hipocampo, una región clave para el aprendizaje y la memoria. Esta neurogénesis está asociada con el bienestar emocional, la creatividad y la capacidad de adaptación. De hecho, los individuos que experimentan vínculos afectivos estables presentan una mayor flexibilidad cognitiva, es decir, una mejor capacidad para resolver problemas y adaptarse a los cambios. Amar no solo alimenta el alma, también nutre al cerebro. Pero el amor no siempre conduce al bienestar. En condiciones extremas, puede convertirse en un detonante de dolor psicológico. La pasión no correspondida, la traición o la pérdida pueden generar alteraciones bioquímicas intensas, afectando la regulación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. En estos casos, el cerebro entra en un estado similar al del síndrome de abstinencia, lo que explica la desesperación que acompaña al desamor. Este sufrimiento, aunque devastador, tiene una función adaptativa. Obliga al cerebro a desapegarse y buscar nuevas fuentes de recompensa. El proceso de duelo amoroso es, en realidad, una reprogramación neuronal. El amor también puede ser un motor de transformación moral. Cuando amamos, el cerebro activa regiones vinculadas con la toma de decisiones éticas, como el córtex orbitofrontal y el cíngulo anterior. Estas áreas intervienen en la empatía, el perdón y la cooperación. Amar nos vuelve más sensibles al sufrimiento ajeno y más propensos a actuar de manera altruista. Desde esta perspectiva, el amor es una fuerza evolutiva que no solo garantiza la supervivencia, sino que impulsa el desarrollo ético y cultural. La compasión, la solidaridad y el sentido de justicia nacen de la misma raíz biológica que el afecto. Incluso la fe y la espiritualidad parecen compartir los mismos circuitos cerebrales que el amor. Las experiencias religiosas, según los estudios neuroteológicos,
Activan las regiones cerebrales asociadas con la gratitud, la conexión y la entrega, las mismas que se encienden en los estados de amor profundo. Esto sugiere que el impulso de amar y el impulso de trascender están íntimamente ligados. Tal vez por eso muchas tradiciones espirituales describen al amor como la energía más pura del universo, la fuerza que une todas las cosas. Desde la ciencia, podríamos decir que el amor es la manifestación más elevada del instinto de conexión. En este punto, se hace evidente que el amor es mucho más que una emoción. Es un sistema biológico, psicológico y cultural diseñado para crear cohesión. Nos impulsa a reproducirnos, a cooperar, a cuidar y a crear. Sin amor, la humanidad perdería su impulso de permanencia. Pero con él, encuentra sentido incluso en el sufrimiento. Amar es aceptar la vulnerabilidad como parte de la existencia, reconocer que la vida tiene valor precisamente porque podemos compartirla. Esa comprensión, más que cualquier reacción química, es lo que convierte al amor en el fenómeno más poderoso y misterioso del cerebro humano. A lo largo de la historia, el amor ha sido una fuerza capaz de cambiar civilizaciones tanto como ha transformado cerebros. Los grandes avances de la humanidad, la cooperación social, el arte, la filosofía, la familia y hasta la justicia, tienen su raíz en la necesidad de conexión afectiva. La ciencia puede medir los impulsos eléctricos que acompañan al amor, pero no puede reducirlo únicamente a eso, porque en cada acto de amor hay también una elección. El cerebro prepara el escenario, pero es la conciencia la que decide permanecer, cuidar y construir. Esa decisión, repetida millones de veces a lo largo de los siglos, dio forma a lo que entendemos por humanidad. El amor, en su esencia, es también una manifestación de equilibrio. En él conviven la pasión y la serenidad, el deseo y la ternura, el impulso y la razón. Cuando estas fuerzas se armonizan, el cerebro alcanza un estado que la psicología denomina coherencia emocional, una sincronía entre las funciones del sistema límbico y la corteza prefrontal. En ese estado, los pensamientos, las emociones y las acciones se alinean. La persona ama sin perder la claridad mental, siente sin ser dominada por la emoción y actúa con empatía sin anular su individualidad. Este tipo de amor, que combina biología y conciencia, es probablemente la forma más evolucionada de inteligencia humana. En términos fisiológicos, la coherencia emocional puede medirse. Los estudios muestran que cuando una persona experimenta amor pleno, ya sea por una pareja, un hijo o incluso por la naturaleza, su frecuencia cardíaca y su respiración se estabilizan, generando un patrón rítmico que optimiza el funcionamiento del sistema nervioso. El corazón y el cerebro comienzan a trabajar en sintonía, lo que mejora la concentración, fortalece el sistema inmunológico y reduce el envejecimiento celular. Es como si el cuerpo entero encontrara una melodía interna que le devuelve la armonía. Pero el amor no solo mejora la vida individual, también transforma el entorno social. La neurociencia social ha demostrado que las emociones positivas se contagian. Cuando alguien actúa con amabilidad, su conducta estimula en los demás la liberación de oxitocina, creando un efecto en cadena que promueve la cooperación y la confianza. En las comunidades donde predominan las interacciones afectuosas, los niveles de estrés colectivo disminuyen, la violencia se reduce y la salud mental mejora. En este sentido, el amor puede considerarse una fuerza biológica de organización social. Su poder va más allá de la pareja o la familia, moldea la forma en que convivimos. En el terreno individual, el amor tiene la capacidad de moldear la percepción misma de la realidad. Las personas enamoradas muestran una mayor sensibilidad a los colores, los sonidos y los aromas. Esta hipersensibilidad es producto del aumento de dopamina y noradrenalina, que amplifican la atención y la memoria sensorial. Es por eso que los recuerdos amorosos son tan vívidos. El cerebro los graba con una intensidad especial. Incluso años después, un olor o una melodía pueden reactivar esas redes neuronales y traer de vuelta emociones dormidas. El amor, entonces, se convierte en una forma de eternidad biológica, una experiencia que trasciende el tiempo porque queda inscrita en la memoria emocional del cerebro. Esa memoria tiene una función vital. El cerebro no guarda las emociones solo como recuerdos, las usa como mapas para futuras decisiones. Cuando experimentamos amor genuino,
Las conexiones sinápticas que se forman fortalecen los circuitos asociados con la confianza, la empatía y la cooperación. Así, amar una vez nos prepara para amar mejor en el futuro. El aprendizaje afectivo es, de hecho, uno de los más duraderos, porque involucra tanto al sistema límbico como al córtex prefrontal. Por eso, incluso después de una ruptura dolorosa, las personas son capaces de volver a amar. El cerebro recuerda cómo hacerlo, aunque haya sufrido. La pérdida, en este sentido, no destruye el amor, sino que lo transforma. La neurociencia ha comprobado que, tras una separación o una muerte, el cerebro reorganiza sus circuitos para mantener la conexión emocional de otra forma. El amor no desaparece, se convierte en recuerdo, en gratitud o en significado. Esta capacidad de convertir el dolor en sentido es uno de los rasgos más complejos de la mente humana. Ningún otro animal puede conservar el vínculo afectivo más allá de la presencia física. El amor humano trasciende el tiempo y el espacio porque habita tanto en la biología como en la memoria simbólica. Desde una perspectiva filosófica, esta permanencia del amor podría interpretarse como una forma de inmortalidad emocional. El cerebro, a través del recuerdo, mantiene vivos los lazos que lo formaron. Las conexiones neuronales que una vez se activaron por alguien continúan influenciando los pensamientos y las emociones, como ecos de una historia que el cuerpo no olvida. En cierto modo, amar es dejar una huella biológica en otro ser humano, una huella que la ciencia puede rastrear, pero que solo la experiencia puede comprender. El amor, en su versión más elevada, no se limita a la atracción o al apego. También puede dirigirse hacia ideales, causas o la humanidad entera. Los mismos circuitos que nos impulsan a cuidar a una pareja o a un hijo pueden activarse cuando ayudamos a desconocidos, protegemos la naturaleza o luchamos por la justicia. En esos actos, el cerebro produce las mismas sustancias de bienestar que en el amor romántico. Esta convergencia demuestra que el amor es una energía adaptable. Puede dirigirse a una persona o expandirse hasta abarcar el mundo. Por eso, muchos científicos coinciden en que el amor es la forma más sofisticada de adaptación biológica. Nos permite sobrevivir como individuos y prosperar como especie. Nos hace vulnerables, pero también nos da propósito. Nos enfrenta al dolor, pero nos enseña a crecer. En su núcleo, el amor es la demostración de que la biología no está destinada solo a la supervivencia, sino también a la belleza, a la cooperación y al significado. Es la ciencia de la unión y la poesía de la existencia, escrita con neurotransmisores, pero interpretada por el alma. El amor, en su forma más pura, es la convergencia entre el instinto biológico y la conciencia trascendente. Cada molécula que participa en este proceso, dopamina, oxitocina, serotonina, vasopresina, adrenalina, cumple una función precisa dentro del engranaje evolutivo que hizo posible la conexión entre los seres humanos. Pero más allá de la bioquímica, el amor se convierte en una experiencia que otorga sentido a la existencia. La ciencia puede trazar sus rutas neuronales y describir sus reacciones químicas, pero no puede reducirlo a una ecuación, porque el amor implica algo que trasciende la materia, la capacidad de reconocerse en el otro. Amar es un acto de percepción y de entrega. Cuando el cerebro identifica a alguien como significativo, reorganiza sus prioridades biológicas. Las señales de recompensa se alinean con los pensamientos, los recuerdos se vuelven selectivos y las emociones se intensifican. El cuerpo entero se prepara para proteger, compartir y permanecer. La evolución nos moldeó para amar, pero la mente consciente le dio profundidad. Así, cada historia de amor, desde las más sencillas hasta las más complejas, es una manifestación de esa doble naturaleza. Somos animales que aman por necesidad y seres pensantes que aman por elección. El amor también puede entenderse como un proceso de expansión de la conciencia. Cuando amamos verdaderamente, dejamos de ser un individuo aislado para convertirnos en parte de algo más amplio. Las fronteras del yo se diluyen, y el cerebro, literalmente, se reconfigura para incluir al otro en su representación del mundo. Este fenómeno neurobiológico se manifiesta como empatía, como resonancia emocional, pero su significado trasciende la biología. En el amor, la mente se abre a la posibilidad de trascenderse a sí misma, de experimentar la unidad en medio de la diversidad.
Desde una mirada científica, esta expansión tiene consecuencias medibles. Las imágenes cerebrales de personas que practican el amor compasivo o la meditación centrada en la gratitud muestran un aumento en la actividad del córtex prefrontal izquierdo, una zona asociada con el optimismo y la estabilidad emocional. También se observa una mayor densidad de materia gris en regiones relacionadas con la regulación emocional y la empatía. Estos hallazgos sugieren que el amor no es solo un sentimiento pasajero, sino una práctica que puede transformar la arquitectura del cerebro. Amar, literalmente, nos vuelve más humanos. El amor también nos enfrenta al misterio del sufrimiento. Así como puede ser fuente de felicidad, puede convertirse en el origen de la mayor angustia. Pero incluso el dolor amoroso cumple una función biológica. Enseña desapego, resiliencia y comprensión. El cerebro que atraviesa una pérdida no vuelve a ser el mismo, pero se fortalece. Las redes neuronales se reorganizan, la dopamina recupera su equilibrio, y la memoria emocional se reescribe con nuevas asociaciones. Esta capacidad de sanar, de seguir amando a pesar del dolor, es quizás la expresión más poderosa de la evolución emocional humana. Cuando el amor alcanza su madurez, deja de depender de la excitación química para sostenerse en una decisión consciente. La oxitocina continúa fluyendo, pero acompañada de endorfinas y serotonina, que generan bienestar y serenidad. El amor se convierte entonces en una forma de estabilidad emocional, una energía que ya no necesita de la urgencia, sino que se nutre de la presencia. En este estado, el cerebro se mantiene en equilibrio, los niveles de cortisol se reducen y la conexión emocional se convierte en un refugio. Amar deja de ser un impulso y se transforma en una forma de sabiduría. A lo largo de la vida, el amor adopta distintos rostros. El deseo que enciende la juventud, la ternura que construye la madurez, la gratitud que acompaña la vejez. Pero en todas sus etapas, el principio es el mismo. Una red de moléculas guiadas por un propósito invisible, mantenernos unidos. Cada abrazo, cada mirada, cada palabra amable es la expresión tangible de un proceso que ha sido refinado por millones de años de evolución. El amor no es un accidente de la biología, es su mayor logro. Desde el punto de vista científico, la capacidad de amar ha sido una de las fuerzas más determinantes en la historia de la vida en la Tierra. Sin ella, la cooperación, la familia, el arte o la moral no habrían surgido. Cada impulso de afecto, cada acto de compasión, cada sacrificio por otro ser son fragmentos de esa energía que permitió a nuestra especie sobrevivir y crear significado. El amor no solo conecta cerebros, sino también generaciones. Es la corriente invisible que atraviesa la historia humana, transformando lo instintivo en sublime. En el silencio profundo del cerebro, cuando una persona piensa en quien ama, miles de sinapsis se iluminan al unísono. Es un instante microscópico, pero en él se contiene todo: la herencia evolutiva, la complejidad química y el misterio espiritual de la existencia. Es la prueba de que, dentro de la biología, hay espacio para la trascendencia. Amar no es una simple reacción del sistema nervioso, es una manifestación del universo reconociéndose a sí mismo en otro ser. Y así, cuando la ciencia observa el amor, no destruye su magia, sino que la amplifica. Descubre que, detrás de cada emoción, hay un orden profundo. Detrás de cada impulso, una intención biológica. Detrás de cada historia humana, una arquitectura cerebral diseñada para sentir. El amor es, en última instancia, la prueba de que la materia puede soñar, que la química puede crear poesía y que el cerebro, en su infinita complejidad, no solo busca sobrevivir, sino también conectar, comprender y trascender. El amor es la ecuación más bella jamás escrita por la vida. Es el lenguaje con el que la naturaleza dice, no estás solo. Y mientras existan corazones que laten y cerebros que recuerdan, la química del amor seguirá encendiendo el misterio que nos hace humanos.